Hola chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy, que son los medios alternativos de solución de controversias. Ya estuvimos hablando de los artículos más importantes en cuanto a nuestra materia en el primero de los temas, donde hablábamos de lo que es el proceso penal, sobre todo en cuanto a la reforma que se realizó en nuestro país en el 2008 y que se aplica en algunos estados de la República, la mayoría en el 2016, con prórroga para algunos estados como el nuestro en Michoacán. Ya estuvimos hablando de ello, también estuvimos analizando el artículo 14 y 16, inclusive vimos un poco del ABC del sistema penal actual en nuestro país, con uno de los materiales que estuvimos analizando y realizando dentro de lo que es su plataforma. El día de hoy vamos a ver lo que son los medios alternativos de solución de controversias o también llamados mecanismos alternativos. En este caso, vamos a hablar, voy a estarles explicando con este material que es muy bueno, pero también hay que decirlo, es largo y completo. Y al mismo tiempo les voy a estar yo dando algún otro material, les voy a estar hablando con algunos otros términos que en su momento les pasaré también el apunte. Entonces, de este material que ustedes van a escuchar, les pido no hacer apunte y les voy a hacer llegar el apunte aparte. Bien, vamos entonces a iniciar. ¿Qué es esta introducción sobre el tema de lo que es los mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, se ha dado mucho el tema, se ha investigado en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, aquí se está hablando de la Universidad de Salamanca, España, en donde se realizó una investigación y precisamente se llamó medios alternativos de resolución de conflictos, perdón. Lo anterior en colaboración con otra organización internacional, y en este caso se incluye un programa que comprende la introducción a la mediación, porque hay que decir que la mediación es uno de los tres mecanismos, son tres los mecanismos alternativos que vamos a estar analizando el día de hoy. Y dice así: el curso incluyó un ambicioso programa que comprendió la introducción a la mediación, tanto civil, mercantil y penal. Hay que decir también que estos mecanismos no son meramente penales, los hay también en otras ramas, como bien lo dice aquí. En la mediación la hay civil, mercantil y penal, dedicando especial cuidado a las claves para el éxito de la mediación. También hay que comentarlo, la mediación se puede dar en lo que es lo familiar, y es una forma muy buena en cuanto a la resolución de conflictos y para evitar gastos, por ejemplo, procesales, que sabemos que como tal el tribunal no te cobra, pero sí hay muchos gastos que se tienen que realizar cuando estás haciendo un proceso, por ejemplo, familiar o, como dice aquí, civil, mercantil, sobre todo penal. Entonces, la clave es para el éxito: el mediato, estatuto, código deontológico, derechos, obligaciones, formación y capacitación. También vemos otras como es la mediación y la violencia de género, entre algunas otras. Cabe mencionar que aquí está hablando, como ustedes pueden ver, de diferentes países, que donde no solamente comprende España, sino por ejemplo también comprende Portugal, entre otros. Quiero comentarles algo muy importante. En nuestro país, recuerden, tenemos, en el mundo más bien tenemos diferentes estilos en cuanto al derecho hablando. Uno es el common law y el otro es el civil law. En nuestro país llevamos a cabo lo que es el civil law. En Estados Unidos, por ejemplo, junto con otros países, se lleva a cabo el common law, ¿ok? En donde veremos que hay diferencias en la aplicación de lo que es el procedimiento. Pero yo me voy a pasar a lo que es la mediación en el archivo que les estoy añadiendo, que les estoy anexando. Pero antes quiero explicarles un poquito de dónde viene en México específicamente, porque aquí habla de otros países o de manera internacional, pero vamos a ver qué dice México específicamente, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver, dice México, en este caso viene de los artículos 17 y 18 constitucional
Recuerden que estos artículos pues fueron reformados y precisamente podemos decir que esta es la fuente constitucional o la fuente como carta magna de los mecanismos alternativos o medios alternativos de solución de controversias, que dice así: el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya cuando fue reformado, menciona: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiere supervisión judicial. Esto es lo que se comenta y bueno, después nos menciona específicamente que fue a partir del año 2008, pero tuvo una vacatio legis de 8 años porque se aplica hasta el 2016, es que entra en vigencia. Ahora, el artículo 18 constitucional dice que solo por delito que merezca pena privativa de libertad, habrá lugar a prisión preventiva. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación del sistema siempre que resulte procedente. Entonces, como vemos, aquí nos habla precisamente de una forma alternativa de justicia para no llegar precisamente a lo que es un procedimiento o inclusive poder llegar a una sanción. Pero recuerda que solamente el delito que merezca pena privativa de libertad es donde habrá prisión preventiva. Por lo tanto, los demás podrán o cabe la posibilidad de llevar a cabo un mecanismo alternativo de solución de controversia. Ahora, en el derecho sustantivo, o sea, cuando hablamos de sustantivo es la sustancia como tal la ley, surgen la justicia alterna y esta justicia alterna tiene 3 medios o 3 mecanismos. Uno es la conciliación, otro es la mediación y otro es el arbitraje, ¿ok? Entonces, bueno, pues gracias a esto es que se crean los centros de mediación en Michoacán. A partir del año 1993 viene lo que son las prácticas desleales hasta en la Ley de Comercio Exterior, pero tenemos muchas otras leyes en donde empieza a haber reformas anteriormente a ello. Anteriormente al 2008 pero ya en el 2008 como tal se emplea la justicia alterna. Ahora, tiene que haber todo un sistema alternativo de justicia porque realmente es un sistema. En este caso es una autocomposición asistida en las controversias entre particulares y cuando éstas recaigan sobre derechos que se puedan disponer libremente sin afectar el orden público. Tiene que tener 3 principios importantes que es la prontitud, la economía, la satisfacción de las partes, ¿ok? Nuevamente, prontitud, economía y satisfacción de las partes. Les explico. Precisamente estos mecanismos alternativos de solución de controversias, como lo hemos analizado ya en clase MIT, pues se crean con la finalidad de evitar una sobrecarga de casos, sobrecarga de procedimientos en lo que son o lo que en su momento se conocían como los juzgados penales. Inclusive hoy en día, por ejemplo, en nuestro distrito tenemos como tal juzgado menor, juzgado primero civil, juzgado segundo civil y tenemos el juzgado mixto, donde tenemos lo civil y lo penal, porque pues ya es cada vez menos el trabajo vaya acumulado en cuanto a procedimientos o procesos en un juzgado penal, precisamente por la implementación de la justicia alterna, ya que a través de conciliar, mediar o tener un laudo del arbitraje, pues se hace de manera pronta, o sea, rápido se resuelve. Tiene una economía procesal, por lo mismo de que es más rápido, más pequeño, pero para que se pueda realmente llevar alguno de estos mecanismos alternativos, realmente tiene que estar las dos partes satisfechas. Si ambas partes no dan, digamos, de sí, no otorgan de su parte para poder resolver, pues no se va a poder llegar a una mediación, a una conciliación, ¿ok? Ya hablaremos en su momento del arbitraje. Bien, ahora, para que se pueda llevar a cabo estas, tiene que haber una voluntad mutua para someterse a ella. Y no solamente se da en lo penal, ya habíamos comentado, se da también en lo civil, en lo mercantil, en lo familiar y además también en la justicia para adolescentes. Son algunas ramas del derecho en las cuales se puede implementar precisamente la justicia alterna. Nuevamente, civil, mercantil, familiar,
justicia para adolescentes y pues lo que ya hemos comentado con clases anteriores, lo penal, que en lo penal pues hay que checar que realmente se repare el daño, no porque llegues tú a una mediación, a una conciliación, a un arbitraje, quiere decir que se va a dejar sin reparar el daño, porque la reparación del daño, lo que nosotros llamamos indemnización, porque significa dejar sin daño, es precisamente eso. No puede entonces haber una conciliación, una mediación donde no haya una reparación del daño. Es la reparación del daño la que le da el plus, la que le da todo a lo que es la justicia alterna. Ahora, tenemos nosotros otros artículos de la Constitución, por ejemplo, el artículo 94, 95 y siguientes o consiguientes hasta llegar al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se considera el título tercero, capítulo cuarto. Toda esta parte habla de lo que es el Poder Judicial, y el Poder Judicial va a ser completamente importante para nosotros poder pues saber cómo es que se va a llevar a cabo esta justicia alterna. Tenemos entonces el Poder Judicial, del cual, recuerden, se desprende lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación está compuesta por 11 ministros, de los cuales vienen lo que son las salas, y recuerden que el ministro presidente también va a formar parte de lo que nosotros llamamos el poder de la judicatura. Los otros 10 ministros son parte pues de lo que son las salas. Bien, continuamos. Tenemos por otro lado lo que es el Tribunal Electoral, que se desprende de la misma Suprema Corte, donde tenemos magistrados. También se desprende de la Suprema Corte lo que llamamos el poder de la judicatura. ¿Qué es el poder de la judicatura? Este poder de la judicatura o esta entidad gubernamental del poder judicial es la que se encarga de administrar y regular todo lo que tiene que ver con lo interno de la estructura del Poder Judicial. Por ejemplo, pues va a hablar de las demarcaciones de lo que sean los circuitos, los distritos, va a hablar de la carrera también de las personas, o va a establecer la carrera de las personas que llevan a cabo ahí su actividad, por ejemplo, de magistrados, de jueces, de ministros, etcétera. Tenemos también donde se desprende todo lo que son tribunales colegiados, que hay magistrados, tribunales unitarios y de circuito, que también son magistrados, y después se desprende lo que son los juzgados de distrito. Y en los juzgados de distrito precisamente es de donde vienen los jueces. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que surge esta vía alterna de solución de controversias? Bueno, son 3 importantes y que tiene mucho que ver con los 3 principios que mencionamos ya. Nuevamente, quiero recalcar, ¿cuáles son los 3 principios? Prontitud, economía y satisfacción de las partes. ¿Y cuáles son las causas para que podamos tener nosotros esta justicia alterna? Bueno, es reducir costos, reducir tiempo y reducir complicaciones. Si se fijan, van de la mano. Cuando hablamos de reducir costos, tiene que ver con el principio de economía. Cuando hablamos de reducir tiempos, tiene que ver con el principio de prontitud. Y cuando hablamos de evitar más complicaciones, lucha, controversia y pelea entre las partes, estaríamos hablando de que al momento de resolverlo por un mecanismo alternativo, pues las partes no van a tener complicaciones y van a estar satisfechas, ¿ok? Y ahora sí vamos a pasar con el primero de estos mecanismos, que es la mediación. Recuerden, nuevamente son 3: mediación, conciliación y arbitraje. Vemos lo que es la mediación, un poquito de lo que viene en la lectura, y enseguida también yo les estaré explicando con el apunte que les voy a hacer llegar. Y dice: la mediación, para el maestro Fernando Martín Diz, la mediación es un concreto medio de solución alternativa de conflictos, siendo un mecanismo alternativo al judicial, caracterizado por la intervención de una tercera persona llamada mediador, cuyo objeto es facilitar la aveniencia y solución dialogada entre las partes enfrentadas, tratando de lograr que éstas tengan una solución satisfactoria y voluntaria del conflicto, pero nunca ofreciéndola o imponiéndola.
El mediador va a participar como un facilitador. Entonces vamos a ver cuáles son los principios y las características. ¿Cómo voy a saber yo qué es mediación? Bueno, porque es la intervención de una tercera persona. Esta tercera persona se va a llamar mediador. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del mediador? Bueno, va a facilitar la aveniencia y la solución dialogada entre las partes enfrentadas. Pero como bien dice su lectura, el mediador no va a imponer ni va a ofrecer. Él solamente va a tratar de que no haya una pelea, de que ya no haya un conflicto cuando estén en esa sesión de mediación las dos partes, pero nunca va a ofrecer cómo se puede arreglar y en este caso, decíamos, tampoco va a imponer el arreglo, sino que va a tratar de facilitar la aveniencia y la solución dialogada. Nuevamente, no impone, solamente va a tratar de facilitar, va a ser un facilitador, el mediador. Ahora, características. La primera es que tiene que ser corta, la duración de la mediación debe ser muy corta. No va a imponer, no va a restringir, no va a limitar, ¿ok? No impone una solución, no restringe alguna solución que ellos mismos den, ni va a limitar que se dé como tal la solución. Ahora, la mediación puede ser intrajudicial o extrajudicial. Tiene ambas características. Puede ser de una o puede ser de otra y no tiene una estructura formal, ¿ok? Como tal no hay una estructura que se tenga que llevar, más sin embargo, pues el mediador sí tendrá que cumplir con las características y los requisitos. Ahora, ¿cuáles son los principios de la mediación? Los principios son complementariedad. Quiere decir que no es aparte del juicio, sino todo lo contrario. Se está llevando como tal vez el juicio, pero depende también la rama, pero primero vamos a tratar de mediar. Una vez que se pueda llegar a una mediación, esta puede poner fin al juicio, pero no quiere decir que sea aparte de, sino que es complemento del juicio. Ahora, es voluntaria, o sea, tiene la característica de la voluntariedad. ¿Qué significa esto? Que como puede ser que acudas, como puede ser que simplemente no sea tu voluntad acudir y pues no lo hagas. Son los dos primeros principios. Vamos con el tercero. El tercer principio dice neutralidad, imparcialidad. ¿De qué se trata? El mediador no puede estar cargado, como decimos comúnmente, no puede estar inclinado, no puede tener favoritismo por ninguna de las dos partes, tiene que ser neutro, tiene que ser imparcial. Además, como decíamos, pues no se va a meter, simplemente va a facilitar el diálogo. Y el último, el cuarto principio es la confidencialidad. ¿Ok? Vamos ahora a esto que les acabo de mencionar, a relacionarlo con su lectura. Y dice, el mediador le eligen las partes o un tercero, por lo que el encargado debe recaer en una persona con dotes por lo que el encargo debe recaer en una persona con dotes necesarias para hallar soluciones al problema que las partes por iniciativa propia no están en capacidad de brindar. Constituye un sistema intermedio de solución de conflictos entre la conciliación y el arbitraje, una puja adicional que permitirá a las partes inmersas hallar la solución que no haya sido posible materializarse. Se caracteriza por tratar de alcanzar una aceptación de las partes por intermedio de la propuesta de un tercero, que solo tiene fuerza de recomendación. Recuerden, no ofrece, no impone, puede recomendar. Aquí es donde viene reforzado. El mediador no impone nada. La presencia y labor del mediador no restringe ni limita la iniciativa de las partes para lograr por sí misma la solución directa del conflicto. La mediación no es la panacea para la resolución de conflictos, de ahí que solo constituye un complemento a la administración de justicia, o sea, no es la única vía en la solución de determinadas controversias o litigios. Es un complemento para la administración de la justicia, no es una panacea. O sea, no es una verdad total, sino es algo relativo. La mediación no pone tanto énfasis en los aspectos legales del conflicto, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se trata es de ayudar a que se resuelva de la manera más pronta posible.
la mediación se puede presentar intrajudicial o extrajudicial, que era lo que acabábamos de mencionar. Y pues aquí tiene que ver con los principios que acabamos también de mencionar, que dijimos que se complementa, lo que quiere decir que no es aparte del juicio, sino que se complementa. Es la voluntariedad, o sea, puedes acudir como no puedes acudir. La neutralidad o imparcialidad, que es estar ajeno a las partes, no voy a estar ni con unos ni con otros. Y por último, la confidencialidad, ¿ok? Entonces, en este caso, lo actuado en la mediación quedará reservado para las partes del mediador, salvo acuerdo en contrario. La mediación no es un proceso, al igual que no es una terapia, ya que mediar es interceder, estar en medio de otros, tomar un término medio entre dos extremos, que es lo que hace el mediador. No me inclino ni con uno ni con otro, sino me quedo a la mitad, ¿ok? Bien, continuamos en la segunda forma de llegar a un acuerdo, de tener una solución al conflicto, es la conciliación. Entonces, nuevamente recapitulamos, vimos la mediación, vamos ahora con la conciliación. Tenemos aquí que la parte que va, esa tercera persona que va a tratar de que se llegue a un arreglo, de que haya una aveniencia, se va a llamar conciliador. A diferencia de que en la mediación se llama mediador, acá se llama conciliador, ¿ok? Entonces, este conciliador va a tratar de darle solución a los conflictos. Nuevamente, en el caso del conciliador, no propone, no decide, no interpreta el derecho. ¿Ok? Son los 3 no de la conciliación. No propone, no decide, no interpreta el derecho. ¿Qué es lo que sí hace? Sí equilibra los intereses de ambas partes. Y entonces no sale sentencia de esto. Igual que en la mediación vamos a llegar a un convenio, vamos a llegar a un arreglo. Igual la conciliación se va a llegar a un convenio que se puede ratificar, se puede judicializar, pero no va a dar como resultado una sentencia. Inclusive recuerden que la única sentencia que puede haber es cuando hay juicio como tal. La resolución es cuando hay un recurso que se interpone o incluso un juicio de amparo. Pero en el caso de la conciliación no sale sentencia, es acuerdo. Y dice, ¿cuáles son las características? Uno, que es un acto jurídico. Acuérdense que va a ser acto jurídico cuando se tenga la voluntad, ¿ok? Cuando simplemente lo hago y acepté hacerlo y quise hacerlo, pues solamente se le llama hecho jurídico. Pero cuando acepto hacerlo, aún asumiendo las consecuencias, se va a llamar, en este caso, decíamos, la conciliación. Y la conciliación, cuando asumes las consecuencias y las aceptas, se va a llamar acto jurídico, a diferencia de lo que es un hecho, ¿ok? Ahora, señala el camino de la solución. Solamente es decirle, bueno, este es el camino, más no te llevo por el camino. Simplemente te digo por dónde es. Ahora, en la conciliación es preponderantemente oral. No es obligatoriamente formal, o sea, no se pide que sea formalmente o por escrito, es preponderantemente oral, ¿ok? Es voluntario, igual que la mediación, no te pueden obligar a ir, es tu voluntad hacerlo o no. Y por último, este sí tiene una estructura y una etapa, la mediación no. Acuérdense pues que decíamos en la mediación no existe como tal una etapa, no existe como tal pues un orden, mientras que en la conciliación sí tiene una estructura formal y viene por etapas, ¿ok? Bien, ¿qué dice entonces tu apunte vamos a complementar? Dice que la conciliación es una forma de solución de conflictos, en virtud de la cual las partes del mismo, ante un tercero que no propone ni decide, contrastan sus respectivas pretensiones, tratando de llegar a un acuerdo que elimine la posible contienda judicial. Agrega el autor, en este caso ¿quién? Manuel Alonso, que los conciliadores no interpretan el derecho ni las normas, sino que le corresponde ponderar y equilibrar los intereses contrapuestos de las partes.
¿ok? Entonces, esto es lo que va a hacer los conciliadores. No van a estar ni de un lado ni del otro. Tampoco van a poder ellos interpretar qué quiso decir la ley. No, van a dejar que las personas lo arreglen. Este autor hace la distinción de que lo laboral, la conciliación reviste características especiales que varían conceptualmente de los asuntos del derecho común, ya que en la vía laboral, tanto en los conflictos individuales como en los conflictos colectivos, por decirlo así, se puede dar una conciliación, ¿ok? Quiere decir que la conciliación requiere de la colaboración de un tercero neutral, a quien deseamos le vamos a llamar conciliador. Nos pasamos a las características, que es lo que les acabo de decir. Constituye un acto jurídico. ¿Por qué? Pues porque hay una voluntad y aceptación de las consecuencias. El conciliador no va a decidir, se limita a señalar el camino, ¿ok? No decide, solamente señala el camino. Es un mecanismo alternativo de solución de conflicto, ya que las partes pueden optar por una conciliación o por un arbitraje o por irse a lo que ya es un juicio. Se trata de un mecanismo predominante oral que en su gran mayoría no requiere de la presencia de documento o formalidad específica. Eso es la conciliación. Por último, nos vamos a lo que es el arbitraje. Les comento en mi apunte. En el arbitraje las partes acuerdan, ahí sí va a decir exactamente un convenio arbitral y va a ser a la voluntad de un tercero. Ahora, ¿cómo se le va a llamar a ese convenio arbitral? Se le va a llamar laudo. El laudo emitido es obligatorio, en este caso, por fuerza se tiene que emitir un laudo. Si se lleva a cabo un arbitraje, ¿cómo se va a terminar el arbitraje? Con un laudo. ¿Qué es un laudo? Lo que en el derecho civil se le va a llamar, se le va a conocer como una sentencia, una resolución, etcétera. En algunas materias, por ejemplo, la materia laboral, primero se pasa a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Entonces, por eso dicen, ¿cuál fue tu resolución? Y piensan que es una sentencia cuando en realidad es un laudo. En materia laboral es laudo. ¿Ok? ¿Cuáles son las características del arbitraje? Hay un compromiso arbitral. Las partes que deciden esta vía de solución, digamos que aceptan a su árbitro, ¿ok? Entonces, cuando ya las partes deciden esta vía de solución, o sea, el arbitraje como solución de su conflicto, tendrá que haber un compromiso arbitral. El juez tiene jurisdicción, el árbitro no. Entonces, cuando hablamos de un juez, el juez decimos del distrito tal, etcétera. El árbitro como tal no tiene una jurisdicción, ¿ok? Continuamos. Los árbitros actúan y juzgan. Acuérdense que el mediador no juzga, el conciliador no juzga, pero el árbitro sí juzga, ¿ok? Entonces vamos viendo las diferencias. El árbitro sí juzga. Y además también hay que decir, el arbitraje tiene que tener una estructura y una etapa. Tiene estructuras y etapas formales. Vamos a ver qué dice tu libro, este material proporcionado, y dice, es un mecanismo de solución de controversias en virtud del cual las partes acuerdan mediante la celebración de un convenio arbitral, acuérdense si tiene que haber un convenio, someter la solución de determinados conflictos que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto a una relación jurídica o a la decisión de un laudo arbitral de uno o varios terceros árbitros. ¿Okay? Acuérdate que cuando hay un tercero en la mediación se llama mediador, en la conciliación se va a llamar conciliador, en el arbitraje se va a llamar árbitro. Es como un árbitro tal cual en el fútbol, va a tener toma de decisiones, va a poder amonestar, va a poder sancionar. Lo mismo pasa con el arbitraje. En el arbitraje el árbitro, como les acababa de comentar, actúa y juzga. Bien, ¿cuáles son esas características del arbitraje? Se desenvuelve conforme etapas, ya dijimos, etapas. El laudo arbitral siempre será una solución de conciencia, toda vez que se emite conforme a disposiciones legales, pero sobre todo a la equidad. Esto, pues hay que decir, es algo ambiguo, ya que actualmente en nuestro país, pues esto no significa que realmente así sea, ¿ok? Cuando las partes involucradas hayan decidido esta vía de solución, deberán suscribir
previamente un acuerdo denominado compromiso arbitral. El juez tiene jurisdicción, el árbitro carece de ella. El juez tiene facultades cautelares y ejecutivas que no tiene el árbitro. ¿Cuáles son esas facultades cautelares? Pues son los medios, no los medios alternativos de solución de controversias, sino las medidas de precaución o cautelares. Precisamente eso es. Los árbitros deben emitir una solución del conflicto, por lo que en este aspecto cuentan con las facultades propias de un juzgador. De hecho, muchas personas no sabían antes de la implementación de la justicia alterna que el arbitraje era un mecanismo de solución de controversias alterno al el juzgamiento o el juzgar en un juicio. ¿Okay? Muchas personas no lo sabían, inclusive cuando decían a la Junta de Conciliación de Arbitraje pensaron que ya era un juicio como tal, y en realidad pues estamos hablando de una forma de solución de conflictos. Bien, eso sería todo por mi parte en cuanto a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Espero que hayan entendido la diferencia entre mediación con un mediador, donde no tiene poder de acción, donde no puede él emitir un juicio, no puede interpretar lo que la ley quiere decir, ni siquiera pues puede hablar como tal de él. En lo que es el arbitraje, el tercero es un árbitro que se va a emitir un laudo. Aquí sí tiene partes y además pues va a tener como tal, digamos, un resultado que es el laudo. Y por otro lado la conciliación, donde es un conciliador, ¿ok? Entonces, si se fijan, vamos de menos a más. Primero lo más básico, que es la mediación, enseguida la conciliación, y en caso de no poderla tener, se puede llegar a un arbitraje. Ojalá que hayan entendido estos temas, chicos, estos tres pequeños temas, para que puedan realizar ustedes su ejercicio y su tarea. Les agradezco mucho.